Ok, somos todas tuyas, Paola. Bueno, buenos días a todas, hermanas. Qué gusto que la tecnología ya funciona y que podemos comenzar. Bueno, como hemos visto, vamos a comenzar una nueva serie este día. Una nueva serie que nos va a llevar y nos va a transformar y nos va a dar una construcción del Evangelio. Vamos a aprender qué es el Evangelio. Como cristianas, muchos ya hemos escuchado el Evangelio aquí, el Evangelio allá. No es una palabra que no sea familiar, es una palabra que conocemos, que hemos escuchado, pero muchas veces no sabemos explicar qué significa el Evangelio. Y quedamos con frases repetitivas, frases de iglesia, pero en nuestro corazón queda como ese sabor incompleto de que no lo dijimos todo o no sabíamos con certeza lo que estamos diciendo. Y por un lado es cierto que el Evangelio que viene de Dios es tan grande y maravilloso que muchas veces nuestras mentes no vamos a poder expresarlo de una manera correcta, pero también es cierto que Dios lo ha hecho de una forma que podamos vivirlo y que podamos llevarlo a otras personas. Entonces, sabiendo que el tema de esta nueva serie es ¿qué es el Evangelio? ¿No? Vamos a entrar a la primera lección. Para poder entender el Evangelio, primero, la palabra Evangelio, ¿qué significa? La palabra Evangelio significa buenas nuevas o proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero ¿cómo vamos a proclamar unas buenas noticias si no entendemos por qué razón necesitamos buenas noticias? ¿Cuál es el motivo por el cual necesitamos tener buenas noticias? ¿Hay alguna mala noticia que no conocemos, que necesitamos esta buena nueva ser proclamada? Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a entender el inicio, el principio y el porqué de la necesidad que tenemos de buenas noticias. En 1 de Pedro 3:15, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y este es el propósito de esta serie que vamos a iniciar hoy día. El propósito de esta serie es que unidas en Cristo y usando la palabra del Señor, podamos comprender y entender cuál es la esperanza que nos sostiene. Cuando te preguntan, ¿pero qué tienes tú de diferente? Y no entrar con una respuesta necesariamente cliché o de iglesia, que Cristo murió por mí. No. Él quiere que entendamos en nuestro corazón la esperanza que mora en nosotros y que sepamos hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Entonces, entender y comprender el Evangelio, que es lo que estamos haciendo hoy. Entender el origen, de dónde nace la necesidad de una buena noticia. Entender el viejo pacto, que serán las lecciones que vienen adelante. El nuevo pacto, nuestra identidad en Cristo. Todas estas lecciones que vamos a ir estudiando y poniendo una piedra sobre otra, construyendo, nos van a ayudar a vivir una vida en profundo agradecimiento, con una transformación genuina y progresiva, una transformación que se va dando paso a paso en Cristo y hacia Cristo, ¿no? Vamos a estudiar hoy día el diseño original de Dios, el inicio de todo, dónde comienza la historia del hombre con Dios, ¿ok? Una pequeña nota al margen para que ustedes recuerden. La Biblia es un libro que fue escrito por diversos autores, todos inspirados por la mano de Dios y por el Espíritu de Dios, y que contiene una revelación progresiva de la historia de Dios para con su pueblo y de las verdades y del carácter de Dios. No, tú no lees la Biblia un capítulo y entiendes todo. Es una revelación que se va dando de una manera progresiva, de un paso a otro, un precepto sobre otro precepto, ¿ok? Entonces, hoy vamos a estudiar el primer precepto del tema que estamos tratando en este estudio, que es comprender el Evangelio
en nuestras vidas, arraigarnos al Evangelio de Cristo en nuestras vidas con un conocimiento pleno de lo que el Evangelio significa. ¿Ok? Entonces, como todo inicio, vamos a ir al primer capítulo de la Biblia. Hoy día vamos a estar, para que lo tengan cerca de ustedes, en Génesis 1, 2 y 3 básicamente. Y déjenme decirles que en estos días que he estado estudiando el inicio, Génesis, que también significa en el principio, 1, 2 y 3, ¿saben qué? Realmente si estudiamos esos 3 capítulos tenemos una visión enorme y profunda de Dios y de su plan redentor para con nosotros. Es increíble, estos 3 capítulos son maravillosos. Entonces vamos al principio. Génesis 1:1, uno de los versículos más conocidos, donde podemos ver la fe, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no sé si han escuchado antes que dicen que requiere más fe creer Génesis 1:1 que no creer en Dios. Porque creer que un Dios tan poderoso creó los cielos y la tierra, ¿no? En Génesis 1 vemos el relato de la creación de Dios. Vemos cómo Dios desde un principio fue creando con un orden perfecto la tierra, los cielos, la luz, los animales, los mares, todos estos elementos que conforman la creación, ¿no? Esto lo hace en 6 días. Pero vamos a analizar, no voy a leer todo el texto, pero quiero que veamos ciertas frases importantes que ustedes tienen cuando ustedes lean Génesis 1 en sus casas. Busquen frases que se repiten. Y vamos a ver esas frases hoy día. En Génesis 1 vemos que hay una frase en particular que se repite como 6 veces. Y es que Dios vio lo que estaba haciendo y vio que era bueno. En el día 1, ¿no? Él crea los cielos y la tierra, y al final de ese día dice, entonces dijo Dios, ¿no? Entonces miró y dijo, Génesis, déjame buscar. Era bueno. En el 1:10, y vio Dios que era bueno, ¿no? Y así fue viendo. En el 1:4, y vio Dios que la luz era buena, ¿no? En Génesis 1:12, y vio Dios que era bueno. Y así cada día que él iba creando, vio Dios y dijo que era bueno. Otros detalles que ustedes pueden mirar con calma cuando lean Génesis 1, es que toda la creación de Dios utiliza ciertos verbos. Dice que Dios hizo, que Dios creó, que Dios dijo, Dios llamó y Dios bendijo. Y hay otras escrituras, si no me equivoco, en Hebreos, que dice que todo fue creado con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Dios creaba y Dios hablaba y la creación se formaba con el poder de su palabra, ¿no? Otro detalle importante cuando uno lee Génesis 1 es la definición de Dios. El nombre Dios que se utiliza en toda la descripción de Génesis 1 es Elohim. Elohim significa Dios o dioses. Him es el plural en hebreo. Por lo tanto, esta palabra está en plural. Se refiere al Dios supremo, pero también está en plural. Y son estos pequeños detalles que nos llaman a recordar que tenemos un Dios trino. 3 en 1. Y desde el detalle, el autor de Génesis, que se lo atribuye a Moisés, escribió sabiendo y con la inspiración del Espíritu Santo, Elohim, un Dios trino, 3 en 1. Entonces ya sabemos y se cumple con otras escrituras que desde el principio Dios, Cristo y el Espíritu Santo estaban juntos desde el principio, ¿no? Otra frase que muestra
la perfección de Dios y la soberanía de Dios. Cada vez que Él creaba algo y terminaba el día, decía, y fue así. Así como Dios lo había dicho y así como Dios lo había creado, así sucedió. Perfección. Esa era la creación. La creación era buena, era perfecta, ¿no? Luego de que vemos Génesis 1, del 1 al 25, son 6 días. Cada uno de esos 6 días Dios los define como que eran buenos. Todo lo que Él creaba era bueno. Cielos, tierra, firmamento, las lumbreras, el sol, la luna, para diferenciar el día de la noche, para dar señales, para dar tiempos. Los animales, los monstruos de los mares, dice la palabra. Las bestias, los animales, el ganado, la vegetación. Y Él bendice a los animales y le dice, crezcan, a la vegetación produzcan, ¿no? Y todo así sucede, y se produzca la tierra, seres vivientes, y todo por su boca se va creando. Pero vamos a entrar a entender una de las criaturas más importantes para el Señor, y fue la creación del hombre. Porque todo lo que creó Dios era bueno, pero hubo una instancia especial en la que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y con un propósito aún mayor que todo el resto de la creación. Vamos a Génesis 1, del 26 al 31. Y esto sí lo vamos a leer. Yo tengo la Biblia de las Américas. En Génesis 1, 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimentarlo. Y fue así, frase repetida. Y vio Dios todo lo que había hecho, Y he aquí que era bueno en gran manera. Esta frase nos está diciendo que la creación del hombre, todo era bueno, pero cuando Él creó al hombre, Él se refirió a esa creación como bueno en gran manera. Vamos a estudiar un poco este pasaje y vamos a ver qué propósito tenía Dios al crear al hombre. Veamos un poco del diseño. Primer detalle, ya les dije que Dios en en Génesis 1 es Dios Elohim, que está en plural. ¿Cómo se comprueba escritura con escritura? Siempre recuerden, la escritura se comprueba con la misma escritura. Y aquí dice, hagamos, no una persona, varias, es el Dios trino, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estuve estudiando estas palabras de imagen y semejanza. Imagen y semejanza, aquí les voy a dar una lista de verbos para que tengan una idea a qué se refiere. Modelar, parecer, manifestar, emular, reflejar, imitar, retratar, asemejar, representar, copiar, seguir. Hablaba esta mañana con mi esposo y yo le decía, mira, si tú ves una foto de tu papá y tú te ves y tú la miras y dices,
ese es mi papá, ese es mi papá, pero sabemos que su papá no está en la foto, ¿no es cierto? Es una imagen de su papá, es una imagen. Y yo lo veía a mi marido y decía, y tú tienes cosas de él, te pareces a él, hablas como él, lo representas. Hay cosas que son diferentes, que son particulares tuyas, pero tú emulas a tu papá. Tú copias muchas cosas de tu papá. Tú eres hecho a su imagen y semejanza. Y dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, a la imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los creó. A su imagen y a su semejanza. Nosotros representamos en nuestra humanidad. No estamos hablando de manera, no les estoy hablando de manera específica, les estoy hablando como humanidad, porque la palabra Adán que se utiliza en este pedazo, Adán es humano. Humano, se refiere a la humanidad, mankind, a la humanidad, al hombre como humano. Y está diciendo que este hombre como humano tiene esta característica particular que no la tiene el resto de la creación, que representa, que modela, que refleja, que imita, que manifiesta, que se parece a Dios. A Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Lo más interesante y lo más bello de este Dios Trino es la relación, la unidad que ellos tienen. Y esa misma unidad está representada al haber creado al hombre como un hombre humano, como una criatura relacional. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Con un propósito. Todo era bueno en gran manera. Y estábamos creados, y así ha sido creado el humano, y la creación entera, para manifestar y para reflejar la gloria de este Dios soberano, creador, maravilloso. Reflejar, manifestar la gloria de Dios. Y no se queda ahí, no se queda ahí. Dios además le da un poder especial al hombre y le dice que ejerza dominio, lo pone por encima, que ejerza dominio sobre todo esto que yo he creado. Miren el contexto hasta ahora. Quiero que miren claramente que estamos en un Génesis 1 y todo es bueno, bueno, en gran manera. Y le dice, vas a ejercer dominio. Los crea varón y hembra. Los bendice. Ya hemos visto que la palabra de Dios es poderosa para crear desde el polvo. Pero les dice, los bendice con su palabra y les dice, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio. Les da las plantas, les da las semillas y les dice, de todo esto tú tienes y tú puedes acceder. Le provee de todo lo que necesita. Todo le da Dios. Y ahora el hombre está en una comunión íntima con Dios. Él es su creador. Ahí está su misión amorosa, voluntaria y aceptada por este agradecimiento que yo les decía en un minuto. Cuando comprendamos, y es mi deseo cuando terminemos, esto es un paréntesis, cuando terminemos las 5 semanas del Evangelio, espero que todos estemos en tal agradecimiento con Dios, como lo está en este momento en Génesis 1, el hombre a Dios, en esta creación perfecta y buena. El salmista David, en el Salmo 8, hace mención de esta creación y de este agradecimiento y de esta posición de hombre hacia Dios. Y él dice en el Salmo 8, versículo 3, el salmista David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, y digo, ¿qué es el hombre
para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuando atraviesas la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Era así, con esa alabanza que Dios quería al hombre en ese momento. Oh Señor, ¿qué ha hecho el hombre para que tú pienses así y tú lo tomes y lo bendigas de tal manera? Génesis 1 termina diciendo que todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. Y en Génesis 2 hay un relato un poco más detallado de esta creación del hombre. También se nos dice que el séptimo día Dios lo bendice, lo santifica y lo toma como un reposo. Dios toma un descanso. Estos son pequeños reflejos y elementos importantes que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas. ¿Por qué hay un descanso? Pues lo veremos a través de la revelación progresiva de las siguientes semanas. Pero Dios lo establece desde un minuto, santifica ese día y descansa. En el versículo 18, voy a ir un poco desordenada, pero en el versículo 18 de Génesis 2, para terminar esta creación del hombre, tenemos un detalle mayor de la formación de la mujer. ¿Ok? Génesis 2, déjenme ver. Bueno, sí, en Génesis 2:18 vemos un detalle un poco más detallado de cómo Dios forma a la mujer. ¿Ok? Y esto me quiero detener un poco porque somos todas mujeres y quiero que meditemos en el diseño original que Dios tenía para nosotras en el principio. ¿Ok? Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, los trajo al hombre para ver cómo los llamaría y cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Este fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Este es un detalle del día 6, ¿ok? Un poco en temas de tiempo. Seguimos en la creación del hombre. Este es un detalle más profundo de lo que fue. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Hermanas, este debería ser el pasaje al cual nosotros nos referimos todo el tiempo. Porque ahí es el diseño original de la feminidad bíblica. Dios forma a la mujer y la forma del hombre. Y eso es importante. Somos uno, ambos pertenecemos a la humanidad, pero venimos del hombre. ¿Por qué es importante? Y lo veremos más adelante. Porque por el hombre entra el pecado. Y eso lo vemos en unos minutos más. Y nosotros también necesitamos un Salvador, ¿no? La hace carne de su carne, hueso de sus huesos. Le dice, serás ayuda idónea del hombre. Hay una relación íntima. Como hay este Dios de Trinidad, también Dios crea al hombre, a la mujer, y con él en el medio hay esta relación perfecta, íntima. Es la institución del matrimonio, la vemos
antes de la caída. El matrimonio fue creado antes de que entre el pecado en el mundo. Tal es el amor de Dios. Y todo lo que fue creado antes, ¿qué dijo Dios que era? Que era bueno, en gran manera. Y si Dios dice que es bueno, para nosotras también debe ser bueno y tenerlo en alta estima como Dios lo tuvo desde un principio. Habla de pureza. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso te habla de pureza, de intimidad, de comunión. Hay un libro que yo hice hace unos años atrás, un estudio, que se llama Diseño Divino. Y en una de las partes, a las autoras dicen, esto lo voy a mencionar del libro, dice, Dios crea al varón y a la mujer para contar la historia increíble de Cristo. Hermanas, el hombre y la mujer no fueron creados solo porque sí. Dios los creó con un propósito, para reflejar su gloria, para manifestar su gloria y para mostrar esa relación que Él tiene de intimidad y pureza perfecta con el Hijo y con el Espíritu. Así también nosotras, las que hemos sido llamadas al matrimonio, también estamos llamadas a eso. Y las que no, también pertenecemos todas a una iglesia en la cual existe la iglesia, la comunión íntima con Cristo como la cabeza. La relación del hombre y la mujer es para mostrar también esta relación divina que existe en el Dios de la Trinidad. Voy a retroceder un poco a la descripción del huerto del Edén. Dios crea al hombre y a la mujer y dice que es bueno. Los une y los hace una sola carne. Y ahora tienen una ayuda idónea. El hombre tiene una ayuda idónea y Dios les dice que los va a colocar en un huerto. Y este es el huerto del Edén en el versículo 4, ¿no? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados y el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Eso se refiere a la parte anterior. Versículo 6. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es la descripción de la creación del hombre. Versículo 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Luego continúa la descripción de dónde está ubicado el huerto. Y dice en el versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos 6 días en los cuales Dios ha creado los cielos, la tierra, la luz, la noche, el día, los firmamentos, y en su 6º día crea al hombre, al varón y a la hembra, y los coloca en el huerto, coloca al hombre en el huerto y le dice, aquí te doy todo. Lo que tú tienes que hacer es cuidarlo, cultivarlo, todo lo tienes para ti. Solo una cosa te pido, una cosa. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque si lo haces, ciertamente morirás. Recordemos, hasta entonces todo es bueno, ellos no tienen conocimiento del mal. Porque todo lo que ha creado Dios es bueno en gran manera. Ellos no necesitaban más. Ellos no necesitaban más porque vivían en la bondad y en la gloria de Dios. Y la historia continúa, ¿no? Y entramos a Génesis 3.
a Génesis 3, donde nuestra hermosa historia de perfección y de bondad, ¿no? Donde todo está funcionando de una manera ideal, cae, ¿no? ¿Y qué nos dice? Vamos a leer Génesis 3. Este es un capítulo importante. Y la serpiente, aparece la serpiente, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La serpiente es un animal creado por Dios y por lo tanto es bueno. Pero aquí sabemos, porque las escrituras nos lo dicen repetidas veces en distintos otros lugares, que la serpiente, que Satanás se apodera de la serpiente y utiliza a la serpiente para acercarse a Eva y tentarla. ¿No es cierto? La serpiente es Satanás. Y le dice, y la mujer respondió, fíjense la pregunta de Satanás, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Primera estrategia, usada hasta el día de hoy, tergiversar la palabra de Dios, cambiarla. ¿Fue eso lo que dijo Dios? No. De todo árbol del huerto puedes comer, mas no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La mujer responde con lo que ha escuchado, con lo que Adán mismo le ha dicho, ¿no? Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Mentira número 2, la misma estrategia hasta el día de hoy. Dios te va a ayudar. Oh, no, Dios no te va a ayudar, no te lo mereces. Ciertamente no moriréis, lo que está diciendo es mentira. Dios te está mintiendo otra vez. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Oh, seréis como Dios. Oh. Y tenemos el mismo problema hasta el día de hoy, que queremos ser como Dios, los que controlan, las que hacen, las que saben, las que ponen. Y ahí entró Satanás, mostrándole, su estrategia es la misma. El mismo Jesús en Juan 8:44 dice que Satanás fue un homicida desde el principio, que no se ha mantenido en la verdad. ¿Por qué? Porque su estrategia es las mentiras, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso. Él es el padre de las mentiras. Y aquí lo vemos. Mentira 1. ¿Te dijo que no comas? Es mentira, no vas a morir. Vas a ser como Dios y eso es lo que Él no quiere. Y dice la palabra que cuando la mujer vio el árbol, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Esta sola frase tiene un montón de elementos importantes para entender el tema del pecado. Solamente les voy a dar un pequeño resumen porque no me daría el tiempo para abarcarlo. Pero quiero que vean la progresión de esta situación. Eva escucha las mentiras. Luego observa el fruto. Ve que es agradable a los ojos. Luego medita y dice, es deseable para alcanzar sabiduría. Entra en la mente. Los ojos, la mente, el pecado entra de escuchar, de ver, de meditarlo. Y por último, de acción. No nos engañemos, hermanas, creyendo que nosotras pecamos. ¡Ups! Se me escapó y pequé. Es una realidad que para llegar al pecado, normalmente escuchamos, vemos, meditamos y actuamos sobre él. Y eso fue lo que le pasó a Eva y este es el ejemplo de cómo entra el pecado. Pero dice aquí que Eva fue engañada, porque de alguna forma fue engañada.
fue tentada por la serpiente y cayó en el engaño. Pero no Adán, no Adán. Aquí no tenemos ningún indicio de que Adán no supiese que estaba comiendo del fruto prohibido. Y en 1 de Timoteo 2:14, la escritura corrobora diciendo que Eva fue engañada, pero que Adán no lo fue. Y es por eso que en Adán está la responsabilidad de la entrada del pecado al mundo entero, y no sobre Eva, sino por Adán. También recordando lo que les dije antes, que Eva es creada del hombre, y el hombre está por encima de ella, en esta posición ante Dios. ¿Ok? Resultado de esta desobediencia. Resultado de hacer lo que específicamente Dios les dijo, no hagas. Entonces fueron abiertos los ojos, estoy en el versículo 7, de ambos, y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que vemos? Vergüenza. Vergüenza de hacer lo que Dios les dijo que no hagan. Vemos que se vieron desnudos. Hasta entonces ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Había pureza en su relación. Sigamos leyendo. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Otra consecuencia de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Paréntesis. Este Señor Dios, estamos hablando de Yahweh, Jehová. Ya no estamos hablando de Elohim. Solo para que lo vean. Es un detalle. Consecuencia del pecado, vergüenza, se esconden de la presencia del Señor, y el Señor Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo. Entre el miedo, en la relación entre Dios y el hombre. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. La relación íntima, unidos en una carne, era lo que habíamos leído en Génesis 2:25, que estaban desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban. Y ahora estamos leyendo que hay vergüenza, que hay acusación, que hay división entre ellos. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Imagínate, tenías una relación perfecta con Dios y tú o desobedeces, Dios maldice a la serpiente. Creo que si yo fuera Adán y Eva estaría temblando después de que le dan esa maldición a la serpiente. ¿Y ahora qué me viene a mí? Y Dios dice, y pondré enemistad, hostilidad, separación, guerra entre tú, la serpiente, y la mujer. ¿Quién representa esta serpiente? La Escritura nos dice que la serpiente es Satanás. Tú y la mujer. Entre tu simiente, ¿la simiente de quién? De la serpiente. Y su simiente, ¿la simiente de quién? De la mujer. Y él te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar o en el talón. Una herida en la cabeza es una herida mortal. Una herida en el talón no es una herida mortal. Y eso es lo que está diciendo acá. Habrá hostilidad entre tu simiente, la simiente de Satanás, dice la palabra en distintas partes, en Efesios y en otros lados, que los hijos de Satanás son los que no creen en Cristo. Y la simiente de la mujer es Cristo. Esta es una representación de Cristo. Él te herirá en la cabeza, Cristo te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Este versículo se conoce como el protoevangelio, el inicio del evangelio. Como les decía, en Génesis 1, 2 y 3, Dios ya nos dio un panorama perfecto, hermoso de su creación y del plan de redención
para nosotros los que hemos fallado. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Este versículo yo lo busqué en otra versión, Génesis 3:16, y dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Hermanas, esto es una realidad. Como resultado de la caída, el hombre tiene que luchar para tener un liderazgo en su casa. Porque aquí no hay una que me pueda decir que le permite amorosamente liderar a su marido. Que levante la mano. El hombre lucha contra nosotras para tener un liderazgo como Dios manda. Y en nosotras no tenemos una sumisión amorosa y voluntaria. Es a través de Cristo y es la esperanza y es lo que estudiaremos. Pero en este momento ocurre el quiebre por el cual el hombre tiene que luchar por su liderazgo y la mujer batalla por una sumisión. Lo que en un momento, en unas frases antes, Génesis 2, el liderazgo era natural, era parte de la imagen de Dios, parte de la reflexión de la gloria de Dios y la sumisión amorosa nuestra hacia ese hombre del cual nosotros habíamos sido creados. Así es que imagínense, carne de mi carne, hueso de mi hueso, la gloria de Dios. Todo eso está roto a través de la caída y del pecado. Y continúa, dice, entonces dijo Adán a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, el cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás en las plantas del campo. Ya no hay este momento en que tú cultivarás el huerto y te daré todo. Ahora lo vas a tener que trabajar. Y al final dice, y el hombre le puso por nombre a Eva, a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y en Génesis 3:21, y dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Esta es la primera muestra de una muerte realizada. Hablemos de muerte. ¿Qué fue lo que les dijo Satanás? Satanás, ciertamente no moriréis. Y Dios les dijo, van a morir. ¿Cómo mueren Adán y Eva después de la caída? Ellos no mueren físicamente. La muerte que se produce es en el reino espiritual. Y aquí les dice. Y ahora, además, ven la importancia de la muerte. Dios hace vestiduras. Para hacer vestiduras de pieles de animales, tuvieron que morir. Y este es el primer indicio del sacrificio de animales para cubrir, no eliminar, cubrir los pecados del hombre. El único que puede eliminar los pecados es la sangre perfecta del Cordero, que veremos más adelante. Terminando aquí en el versículo 22, dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ojo, los plurales, como nosotros. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. El Dios no quería que vivamos para siempre en nuestro estado de pecado. Y el Señor Dios lo echó del huerto, resultado del castigo. Lo echa del huerto para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para que guardara el camino del árbol de la vida. Hermanas, yo no tengo la cabeza para explicarles la teología del árbol de la vida, pero sí les voy a decir una cosa. El árbol de la vida es un don de Dios. Dios es el que da la vida. Y estaba ahí para dar vida al humano. El humano peca, entra el pecado, entra el castigo. Y por nuestro bien, Dios no permite que continúe la humanidad comiendo de ese árbol porque Él no quería que muramos en un estado de pecado. Y Él nos ha quitado el acceso a la vida, por lo tanto entra la muerte, pero lo dará en un futuro, porque el árbol de la vida se lo vuelve a mencionar en el Apocalipsis. Vamos a terminar con unas pequeñas referencias al Nuevo Testamento.
¿Qué vemos como mayor consecuencia de todo esto? La muerte. Eso es lo que Dios les dice. En el momento que tú desobedezcas, vendrá muerte. En Romanos 6:23 sabemos que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios los echa del huerto, ya no tienen acceso al árbol de la vida. Y dice en Romanos 5:12, nos podemos verificar cómo es que entra el pecado en el mundo. Y Romanos 5:12 nos habla de que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, recuerden que fue por Adán porque Dios lo hace responsable a Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y es así que nos llega a nosotros también esta maldición. En 1 Corintios 15, del 21 al 22, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Efesios 2, del 1 al 3, nos habla de la condición en la que hemos quedado después de esta caída. Y es la condición que tenemos antes de entrar a Cristo. Y dice que, y Él os dio vida a vosotros que estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, llámalo serpiente, llámalo Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esa es la simiente de Satanás, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos entre las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así quedamos después de la caída. Todo era bueno, ahora estábamos destinados a la muerte. Las buenas noticias es lo que vamos a ir estudiando en las próximas clases. Pero solo quiero dejarlas con un versículo que leí anoche. Sí, caímos. Sí, estamos en una condición de pecado que no tenemos esperanza. Y es por eso que necesitamos una buena noticia, porque no nos podemos salvar. No hay cómo nos salvemos nosotras mismas de la muerte y de la consecuencia de estar apartadas de Dios. Pero Dios tuvo tal amor por nosotros que tenía un plan de redención, que lo mencionó en Génesis 3, 14 y 16, diciendo que va a mandar la simiente de la mujer, que va a destruir a la serpiente, a la simiente de la serpiente en la cabeza, aunque él lo pueda herir en el calcañar. Y eso se refiere a la cruz. Porque ahí en la cruz es donde Cristo le da la herida mortal a la serpiente, aunque él le da en el calcañar, porque luego resucita. Y porque él vive, nosotras vivimos. Por un hombre todos morimos, pero por el hombre perfecto de Cristo, todos vivimos. Y en Colosenses 3:10 dice, habla de la nueva criatura, y dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hermanas, esa imagen y semejanza que Él nos creó en un inicio, que ahora está distorsionada, que ahora es como si el espejo, como si la foto la hubiéramos roto y la estuviéramos pegando en pedacitos y ya no se ve igual. Pero Dios dice que en Cristo, esa imagen se va renovando a través del verdadero conocimiento hacia la imagen que Él nos conformó en la creación, en Génesis 1 y 2. ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Esta lección es un poco dramática porque les traigo las malas noticias, pero quiero que se queden con este sabor de que si bien hay malas noticias, lo que veremos más adelante son las buenas noticias de cómo volveremos a través del conocimiento y la fe en Cristo Jesús a reflejar y manifestar la gloria de Dios de una manera progresiva hacia la eternidad. Amén.
Gracias. Gracias, Paola, por una lección tan hermosa acerca de el protoevangelio, la creación, de la caída y de la solución de Dios desde el principio. Voy a parar la grabación aquí para continuar.